Colombia no es solo selva, montaña y mar. Es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Desde la Amazonía profunda hasta los llanos infinitos, desde las costas del Pacífico hasta las cumbres andinas, este territorio es escenario de encuentros extremos donde la supervivencia se juega a cada instante. En regiones como la Amazonía colombiana, el llanos orientales y la selva del Chocó biogeográfico, habitan depredadores silenciosos, reptiles ancestrales, gigantes territoriales y criaturas que parecen salidas de otra era. Aquí, el peligro puede deslizarse bajo el agua, ocultarse entre la vegetación o aparecer desde el cielo. No hay un solo ecosistema dominante, hay múltiples mundos salvajes conviviendo en un mismo país. Prepárate para descubrir los 10 animales más salvajes de Colombia, donde cada uno representa una forma distinta de poder natural. Antes de comenzar, queremos leerte. ¿En qué región de Colombia te gustaría vivir una experiencia salvaje? ¿Amazonas, Llanos, Pacífico o Andes? Déjalo en los comentarios. Si te apasiona la naturaleza en su estado más extremo, suscríbete a Misterio de lo Salvaje, dale like y comparte este video con alguien que quiera descubrir el lado más brutal de Colombia. El jaguar. El dueño silencioso de la selva. En la profundidad de la Amazonía colombiana, donde la luz apenas atraviesa el dosel de los árboles y el aire es denso y húmedo, existe un depredador que no necesita anunciar su presencia. Es el jaguar, el felino más poderoso de América. En Colombia habita selvas, sabanas inundables y regiones del Chocó biogeográfico y los llanos orientales. No vive en manadas. No depende de cooperación. Es un cazador solitario y estratégico. Puede superar los 100 kilos de peso, con un cuerpo compacto, musculoso y extremadamente fuerte. Pero su mayor arma no es solo la fuerza, es su mordida. El jaguar posee una de las mordidas más potentes entre los felinos del mundo. A diferencia de otros grandes gatos que atacan el cuello para asfixiar, el jaguar puede perforar cráneos y caparazones. Puede atravesar el cráneo de un caimán joven o romper el caparazón de una tortuga con presión precisa. Su momento más salvaje ocurre en el agua. No es solo cazador terrestre. Es excelente nadador. Puede acechar caimanes desde la orilla y lanzarse con velocidad explosiva. En segundos, su mandíbula se cierra en la base del cráneo de la presa. En la selva, donde la visibilidad es limitada y cada sonido puede ser amenaza, el jaguar se mueve sin hacer ruido. Sus patas acolchadas amortiguan el paso. Su pelaje moteado lo camufla perfectamente entre sombras y vegetación. No necesita persecuciones largas. Se acerca, calcula y ataca. Lo que convierte al jaguar en uno de los animales más salvajes de Colombia no es solo su poder físico, sino su dominio en múltiples entornos, tierra, agua y selva cerrada. En un país donde la biodiversidad es inmensa, el jaguar ocupa el nivel más alto de la cadena alimenticia en muchos ecosistemas. Cuando la selva parece demasiado silenciosa y solo se escucha el eco lejano de aves, puede que no esté vacía. Puede que simplemente alguien ya esté observando desde la sombra. Y en Colombia, cuando el jaguar decide moverse, la selva entera contiene la respiración. El caimán llanero, el gigante de los ríos colombianos. En las aguas tranquilas de la Orinoquía colombiana, especialmente en los llanos orientales, existe un depredador que parece sacado de la prehistoria. Es el caimán llanero, uno de los reptiles más grandes y poderosos de América. Puede superar los 5 metros de longitud y pesar más de 400 kilos. Su cuerpo es robusto, cubierto por placas óseas que actúan como armadura natural. En tierra puede parecer pesado, pero en el agua se transforma en una máquina de emboscada. Su momento más salvaje ocurre al atardecer, cuando los animales se acercan a beber. El río parece quieto. Apenas se distinguen sus ojos y fosas nasales sobre la superficie. Pero bajo el agua, el caimán está perfectamente alineado. No necesita perseguir largas distancias. Espera. Cuando una presa, como un capibara o un venado, se aproxima demasiado, el ataque es instantáneo. En una fracción de segundo emerge con las mandíbulas abiertas. El impacto es brutal. Sus dientes cónicos se clavan y el cuerpo de la presa es arrastrado hacia lo profundo. Luego ejecuta su técnica más letal, el giro de la muerte. Rota sobre su propio eje para desgarrar y desorientar. Su fuerza mandibular es impresionante. Una vez que cierra, es casi imposible escapar. En temporada de sequía,
cuando los cuerpos de agua se reducen y los animales se concentran en pocos puntos, el caimán llanero encuentra condiciones ideales para cazar. Lo que lo convierte en uno de los animales más salvajes de Colombia no es solo su tamaño, sino su paciencia estratégica. Puede permanecer inmóvil durante largos periodos, conservando energía hasta que la oportunidad perfecta aparece. En los llanos, donde el horizonte es amplio y el cielo parece infinito, el peligro no siempre se ve. A veces está justo debajo del reflejo del sol sobre el agua. Y cuando la superficie explota en una sola sacudida violenta, la sabana acuática recuerda que en Colombia, los ríos también tienen dueño. La anaconda verde, la fuerza silenciosa del Amazonas. En los humedales y ríos oscuros de la Amazonía colombiana, donde el agua parece inmóvil y la vegetación forma laberintos naturales, se desliza uno de los reptiles más imponentes del planeta. Es la anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo. Puede superar los 7 metros de longitud y alcanzar pesos cercanos a los 200 kilos en ejemplares excepcionales. Su cuerpo es grueso, musculoso, diseñado para la constricción extrema. No necesita veneno. Su arma es la presión. Su momento más salvaje ocurre en el agua. A diferencia de muchas serpientes, la anaconda es excelente nadadora. Puede permanecer casi completamente sumergida, dejando solo los ojos y las fosas nasales sobre la superficie. No persigue activamente largas distancias. Espera. Cuando una presa, como un capibara, un caimán joven o incluso un venado, se acerca al borde del agua, el ataque es explosivo. En una fracción de segundo, el cuerpo de la serpiente se enrolla alrededor de la presa. Y comienza la constricción. No rompe huesos de inmediato. Su técnica es más precisa. Cada vez que la presa exhala, la anaconda ajusta su presión. Impide que vuelva a inhalar. La falta de oxígeno provoca el colapso. Luego, la devora entera, comenzando por la cabeza, desarticulando mandíbulas con elasticidad extrema. En zonas inundadas del Amazonas colombiano, donde el agua cubre grandes extensiones durante temporadas lluviosas, la anaconda encuentra el escenario perfecto. Puede desplazarse casi sin ser vista entre vegetación flotante y raíces sumergidas. Lo que la convierte en uno de los animales más salvajes de Colombia no es solo su tamaño, sino su capacidad de cazar presas grandes con pura fuerza física, sin veneno ni garras. En la selva, donde el sonido de insectos llena el aire y el agua parece tranquila, el peligro no siempre ruge. A veces se desliza. Y cuando la superficie apenas se ondula antes de un movimiento repentino, puede que no sea el viento. Puede que sea la anaconda recordando que en el Amazonas, la quietud también puede ser letal. El águila arpía, la reina invisible del dosel. En lo más alto de la Amazonía colombiana, donde los árboles superan los 40 metros de altura y la luz apenas atraviesa el follaje, existe un depredador que no necesita velocidad extrema ni persecuciones largas. Su poder está en la precisión aérea. Es el águila arpía. Es una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo. Puede alcanzar una envergadura cercana a los 2 metros y posee garras que superan en tamaño a las de un oso pardo. Cada una funciona como un ancla capaz de perforar y sujetar con fuerza impresionante. Su momento más salvaje ocurre desde arriba. Mientras monos y perezosos se desplazan entre ramas, la arpía observa desde un punto elevado. Su visión es extraordinaria. Detecta movimientos mínimos entre hojas densas. No necesita descender desde cientos de metros como otras águilas. Se mueve entre árboles con maniobras precisas, casi como si el bosque fuera su territorio tridimensional. Cuando decide atacar, el descenso es corto pero explosivo. Sus garras se cierran alrededor del torso o el cuello de la presa, inmovilizándola al instante. Puede levantar animales que pesan varios kilos y transportarlos hacia su nido. En un ecosistema donde la selva es densa y la visibilidad es limitada, la arpía domina el nivel superior del bosque. No compite directamente con jaguares ni anacondas. Vive en otro plano, el aire entre copas. Lo que la convierte en uno de los animales más salvajes de Colombia no es solo su tamaño, sino su control absoluto del dosel amazónico. Allí donde otros animales creen estar a salvo en las alturas, ella patrulla con calma. En la selva colombiana, el peligro no solo camina ni se desliza, también vuela. Y cuando el silencio entre las copas se rompe con el batir poderoso de alas, puede que ya sea tarde para quien fue detectado desde arriba.
Porque en Colombia, incluso el cielo de la selva tiene reina. El puma, el fantasma de las montañas colombianas. En las alturas de la cordillera de los Andes, donde el aire es frío y el terreno cambia entre páramos, bosques andinos y cañones profundos, habita un depredador que rara vez se deja ver. No ruge como el león ni tiene las manchas del jaguar. Es el puma, también conocido como león de montaña. En Colombia se distribuye desde la región andina hasta zonas del macizo colombiano y sectores montañosos del país. Es uno de los felinos más adaptables del continente. Puede pesar entre 50 y 100 kilos. Su cuerpo es largo, ágil y extremadamente silencioso. Su pelaje uniforme le permite camuflarse entre la vegetación seca, la neblina del bosque altoandino o las sombras del páramo. Su momento más salvaje ocurre en la altura. El puma no depende de la selva cerrada como el jaguar. Puede moverse en terrenos abiertos y escarpados. Observa desde elevaciones rocosas. Detecta venados, conejos o incluso ganado en zonas rurales. No inicia persecuciones largas. Se acerca con paciencia, aprovechando pendientes y obstáculos naturales. Cuando la distancia es mínima, lanza un salto potente que puede superar varios metros. La mordida se dirige al cuello. Precisa. Silenciosa. En los Andes colombianos, donde el terreno es irregular y la temperatura puede cambiar en horas, el puma demuestra resistencia impresionante. Puede recorrer grandes distancias y adaptarse a distintos climas, desde bosques húmedos hasta zonas semiáridas. Lo que lo convierte en uno de los animales más salvajes de Colombia no es la fuerza bruta extrema, sino su versatilidad territorial. Vive en múltiples ecosistemas, moviéndose como una sombra. En las montañas, donde la neblina cubre los caminos y el silencio domina al amanecer, su presencia casi nunca se detecta directamente. Pero las huellas en el barro y las presas ocultas entre rocas cuentan otra historia. En Colombia, cuando la montaña parece tranquila, puede que el puma ya haya pasado por allí. Y como todo verdadero depredador silencioso, rara vez es visto. Pero siempre está cerca. La rana dardo venenosa, el color que advierte peligro. En la humedad constante del Chocó biogeográfico, una de las zonas más lluviosas y biodiversas del planeta, vive un animal pequeño, pero extremadamente poderoso. Es la rana dardo venenosa, uno de los anfibios más letales del mundo. En Colombia habitan varias especies de ranas dardo, incluyendo algunas de las más tóxicas conocidas. Miden apenas entre 2 y 5 centímetros. Son diminutas, pero su piel contiene toxinas capaces de paralizar o matar. Su momento más salvaje no ocurre en persecución. Ocurre en advertencia. Sus colores brillantes, amarillo intenso, azul eléctrico, rojo encendido, no buscan camuflaje. Buscan lo contrario. Son una señal clara. No me toques. Algunas especies producen batracotoxina, una sustancia que interfiere con los canales de sodio en las células nerviosas, provocando parálisis. En estado silvestre, obtienen estos compuestos a través de su dieta, principalmente hormigas y pequeños insectos específicos. A diferencia de depredadores como el jaguar o el puma, la rana dardo no necesita cazar presas grandes. Se alimenta de pequeños invertebrados. Su defensa no está en la fuerza física, sino en la química. En la selva húmeda del Pacífico colombiano, donde la vegetación es densa y el suelo está cubierto de hojas en descomposición, su tamaño le permite moverse con agilidad entre microhábitats. Lo que la convierte en uno de los animales más salvajes de Colombia no es su tamaño ni su agresividad, sino la potencia de su defensa biológica. En un país donde la mayoría asocia peligro con grandes felinos o reptiles gigantes, esta pequeña rana demuestra que la naturaleza también puede ser letal en escala mínima. En el bosque lluvioso, cuando un punto de color brillante destaca entre el verde profundo, no es decoración natural. Es advertencia. Porque en Colombia, incluso lo pequeño puede ser extraordinariamente poderoso. El tiburón toro, el depredador que desafía el río. En Colombia, el peligro no solo habita en la selva o en los llanos. También se mueve entre el mar y el agua dulce. En las costas del Caribe colombiano y en desembocaduras como las cercanas al río Magdalena, existe un tiburón que rompe las reglas del océano, el tiburón toro. Puede superar los 3 metros de longitud y posee un cuerpo compacto, musculoso, diseñado para embestidas directas. A diferencia de la mayoría de tiburones, el toro tiene una capacidad única.
Puede adaptarse tanto al agua salada como al agua dulce. Su organismo regula los niveles de sal mediante un sistema fisiológico especializado, permitiéndole remontar ríos y adentrarse kilómetros tierra adentro. Su momento más salvaje ocurre en aguas turbias. En zonas donde la visibilidad es casi nula, el tiburón toro no depende únicamente de la vista. Utiliza su línea lateral para detectar vibraciones y su capacidad de percibir señales eléctricas emitidas por otros animales. No necesita embestidas verticales espectaculares como el tiburón blanco. Su estrategia es directa. Se aproxima en silencio bajo la superficie. Y cuando la distancia es mínima, acelera con fuerza repentina. Su mordida es potente y su comportamiento puede ser territorial. Lo que lo convierte en uno de los animales más salvajes de Colombia no es solo su tamaño o fuerza, sino su imprevisibilidad geográfica. Puede estar en el mar abierto, puede estar en una desembocadura, puede aparecer en un río donde nadie espera un gran depredador marino. En un país atravesado por ríos extensos y con costas en dos océanos, el tiburón toro representa la conexión entre agua salada y dulce y el riesgo que esa conexión implica. Cuando el agua parece tranquila y el fondo es oscuro, no siempre es solo corriente. A veces, es territorio. Y en Colombia, cuando el tiburón toro patrulla, el límite entre mar y río deja de ser frontera. Se convierte en escenario. El oso de anteojos. El guardián impredecible de los Andes. En las montañas altas de la cordillera de los Andes, entre bosques nublados y páramos cubiertos de neblina, habita el único oso de Sudamérica, el oso de anteojos. Su nombre proviene de las manchas claras alrededor de sus ojos, que parecen formar lentes naturales. Puede pesar entre 100 y 200 kilos, con un cuerpo robusto y fuerte, perfectamente adaptado a la vida en terrenos empinados y húmedos. A diferencia de otros osos del mundo, el oso de anteojos es mayormente omnívoro con fuerte inclinación hacia vegetación, frutas y bromelias. Pero eso no lo hace menos salvaje. Su momento más salvaje ocurre cuando se siente amenazado o protege su territorio. En las montañas colombianas, donde el terreno es irregular y la visibilidad puede reducirse por la neblina, un encuentro inesperado puede desencadenar una reacción defensiva inmediata. Puede levantarse sobre sus patas traseras, mostrando su tamaño completo. Sus garras son fuertes y curvas, adaptadas para trepar árboles, pero también capaces de causar daño si necesita defenderse. Es excelente escalador. Puede subir a grandes alturas en busca de alimento, rompiendo ramas gruesas con fuerza impresionante. Lo que lo convierte en uno de los animales más salvajes de Colombia no es la caza constante, sino su poder físico combinado con su carácter territorial en un entorno difícil. En los páramos y bosques andinos, donde el frío nocturno contrasta con el calor diurno, el oso de anteojos demuestra resistencia y adaptación. No es un depredador dominante como el jaguar, pero es un gigante solitario en un ecosistema donde pocos mamíferos alcanzan su tamaño. Cuando la neblina cubre los senderos y el bosque parece vacío, puede que no lo esté. Puede que el guardián de los Andes esté observando desde las sombras verdes. Y en Colombia, incluso las montañas tienen colmillos. Aunque no siempre se vean. El tiburón blanco, el cazador del Pacífico colombiano. En las aguas profundas del Pacífico colombiano, donde la corriente es fría y el océano adquiere tonos oscuros, existe un depredador que no necesita presentación. Es el tiburón blanco, uno de los grandes cazadores marinos del planeta. Aunque su presencia en Colombia no es constante como en otras regiones del mundo, se han registrado avistamientos en zonas del Pacífico, especialmente en aguas profundas donde la vida marina es abundante. Puede superar los 6 metros de longitud y pesar más de 2 toneladas. Su cuerpo es potente, hidrodinámico, diseñado para embestidas verticales desde las profundidades. Su momento más salvaje ocurre desde abajo. A diferencia de otros tiburones que patrullan en horizontal, el blanco puede ascender en ángulo directo hacia su presa. Detecta señales eléctricas emitidas por peces y mamíferos marinos. Ajusta su trayectoria con precisión. Y en el instante exacto, acelera. La superficie del agua explota en una embestida brutal. Su mandíbula se abre mostrando filas de dientes cerrados diseñados para desgarrar. En el Pacífico colombiano, donde el mar puede ser impredecible y las aguas profundas esconden movimientos invisibles, el tiburón blanco representa el ápice del entorno marino. No necesita atacar constantemente.
Su simple presencia altera el comportamiento de otras especies. Lo que lo convierte en uno de los animales más salvajes asociados a Colombia no es solo su tamaño o fama, sino su papel como superdepredador oceánico. En el océano, donde la visibilidad es limitada y el horizonte no ofrece refugio, el peligro puede ascender desde abajo sin advertencia. Cuando el agua parece demasiado tranquila y solo se ve un destello plateado bajo la superficie, puede que no sea un pez cualquiera. Puede que el cazador más emblemático del océano esté patrullando. Y en Colombia, incluso el Pacífico profundo puede esconder sombras gigantes bajo sus olas. La hormiga bala, el dolor que camina por la selva. En la espesura de la Amazonía colombiana, donde el suelo está cubierto de hojas húmedas y el aire vibra con insectos invisibles, vive una criatura pequeña pero temida incluso por quienes conocen la selva. Es la hormiga bala. No supera los 3 centímetros de longitud. No ruge, no embiste, no muerde con mandíbulas gigantes. Pero su aguijón es considerado uno de los más dolorosos del mundo natural. Su nombre no es exageración. La picadura ha sido descrita como equivalente a recibir un disparo. El dolor puede durar hasta 24 horas, acompañado de inflamación intensa, temblores y sensación de ardor profundo. Su momento más salvaje ocurre cuando defiende su colonia. Las hormigas bala viven en árboles y en el suelo de la selva húmeda. Son territoriales. Si un intruso pisa accidentalmente su zona, la respuesta puede ser inmediata y coordinada. No atacan por caza de grandes presas. Atacan por defensa. Su veneno contiene poneratoxina, una sustancia que afecta los canales de sodio en el sistema nervioso, provocando dolor extremo. En las selvas colombianas, donde cada árbol puede ser hogar de múltiples especies, la hormiga bala demuestra que el tamaño no determina el impacto. Lo que la convierte en uno de los animales más salvajes de Colombia no es su fuerza física, sino la intensidad de su defensa química. En un país famoso por grandes felinos, serpientes gigantes y reptiles colosales, esta pequeña hormiga recuerda algo esencial. Lo salvaje no siempre es grande. A veces es diminuto, pero inolvidable. Y en la selva colombiana, cuando el suelo parece tranquilo y el silencio domina, puede que no haya rugidos. Pero puede haber una advertencia invisible caminando entre las hojas. Colombia no es solo un país biodiverso. Es un territorio donde lo salvaje adopta múltiples formas y escalas. En la Amazonía colombiana, el jaguar domina desde la sombra y la anaconda se desliza bajo el agua oscura. En los llanos orientales, el caimán llanero espera con paciencia ancestral. En la cordillera de los Andes, el puma y el oso de anteojos patrullan entre neblina y altura. En el Pacífico colombiano, el océano profundo puede ocultar gigantes silenciosos. Y en el suelo húmedo de la selva, incluso una hormiga puede imponer respeto. Aquí, lo salvaje no es uniforme. Es diverso. Es extremo. Es adaptable. Colombia reúne selva, montaña, río y mar en un solo mapa. Y en cada uno de esos mundos, existe un depredador, un guardián o una criatura capaz de recordar que la naturaleza no es decoración, es equilibrio dinámico. Desde el rugido profundo del jaguar hasta el silencio invisible de una rana venenosa, cada especie cumple un rol en un sistema que lleva miles de años funcionando. Y cuando el viento cruza la sabana, la neblina cubre los Andes o la lluvia golpea la selva, queda claro algo. En Colombia, lo salvaje no es excepción. Es identidad.